Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Damos gracias a Dios por esta hermosa mañana, por tu vida, por nuestra vida, que Dios ha sido bueno para con nosotros. Damos gracias a nuestro Padre Celestial, que en esta hermosa mañana nos tenga Dios misericordia, nos tenga Dios paciencia, nos tenga nuestro Padre Celestial un momento de su fidelidad, hermano, porque si algo, hermano, buscamos de nuestro Padre Celestial es que Él en su infinita misericordia nos conceda, hermano, a vivir una vida de acuerdo a los propósitos divinos. Nuestro Señor, hermano, nos llama cada día, hermano, a vivir su vida, a vivir en los propósitos, vivir que siempre, queridos hermanos, de acuerdo a su bendita voluntad. Él nos llama, queridos hermanos, todos los días a que nosotros nos rodillemos, nos reconozcamos nuestros pecados, reconozcamos nuestra forma de ser para con Él, porque en veces quizás no tenemos la conducta adecuada, en veces no tenemos, queridos hermanos, el comportamiento adecuado que debemos de tener delante de nuestro Padre Celestial. A veces decimos que somos hijos de Dios, hermano, decimos y hablamos muchas cosas de Dios, pero en realidad, queridos hermanos, al hombre o a nosotros, todo nos hace falta poder demostrar, hermano, pero no solamente demostrar, sino que también, queridos hermanos, es mantener una conducta irreprochable, una conducta delante de nuestro Padre Celestial como Él quiere que nosotros estemos. Desafortunadamente vivimos en un tiempo donde el hombre sin Dios, el hombre sin búsqueda, vive su vida como quiere, hermano, sin mantenerse en la fidelidad al Señor. Es importante entender que nosotros, en la justicia divina, Dios es fiel a su justicia, Esa justicia de nuestro Padre Celestial no se nos debe de olvidar, hermano, cómo es que nuestro Dios justifica al hombre, cómo es que Dios, nuestro Padre Celestial, hermano, declara al hombre, lo declara justo, hermano, cómo es que Dios hace que el hombre se mantenga siempre, queridos hermanos, firmes en el Señor. Qué importante es mantenernos y creer que nuestro Padre Celestial, hermano, fuimos llamados a alcanzar los propósitos divinos, alcanzar su infinita misericordia de parte de nuestro Padre Celestial. Bueno es nuestro Señor, grande en misericordia, queridos hermanos, que con toda pasión, con toda fe, hermano, le damos gracias a nuestro Señor, que por infinita misericordia, hermano, estamos de pie. Gracias a nuestro Dios, que Él es bueno y grande en su misericordia. Quiero hablarles un poquito algo que en nuestra vida, queridos hermanos, Dios tiene muchas promesas para con nosotros. Dios tiene muchos propósitos para con nosotros. Dios, queridos hermanos, tiene que buscar en nosotros, queridos hermanos, un cambio total en nuestra vida. El Señor busca en nosotros todos los días, queridos hermanos, que nosotros nos volvamos al Señor, hermano, que nos volvamos, hermano, a entregar a nuestra vida, que entreguemos nuestro corazón, entreguemos nuestra relación para con Dios. La fe, queridos hermanos, la fe en el hombre, la fe que el hombre debe de tener delante de Dios,
queridos hermanos, es algo que lo debe de mantener firme delante de nuestro Padre Celestial. Quiero hablarles que la justicia divina. Nosotros debemos entregar que Dios es justo. Debemos entender que nuestro Padre Celestial siempre, hermano, cómo es el proceder de nuestro Señor en nuestras vidas. Estamos viviendo tiempos muy complicados para la fe. Tiempos donde el hombre, queridos hermanos, no se ha aferrado a la voluntad de Dios. No se ha aferrado, queridos hermanos, a la salvación. No se ha aferrado, queridos hermanos, a la justicia divina. Nosotros tenemos que entender que nuestro Dios pagará a cada uno de acuerdo a sus obras. Y ese es lo que debemos de tener mucho cuidado nosotros. ¿Cómo es nuestra relación con Él? ¿Cómo es nuestra vida para con Él? Y eso es algo que debemos de nosotros sumergirnos en ese conocimiento, de entender cuáles son los propósitos de Dios en nosotros. Por eso su palabra nos enseña, queridos hermanos, dice en Santiago 2:20, ¿mas quieres saber, hombre vano, que sin la fe, sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras de Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por obras, no solamente por la fe. Vean que dice que Abraham no solamente por la fe, por haber creído en Dios o por creer en Dios, fue justificado o fue declarado inocente, fue declarado sin pecado, fue declarado justo, fue declarado un ser agradable delante de Dios. Acá dice, queridos hermanos, que Abraham hizo una acción que provocó la justicia, que hizo que la justicia divina se manifestara en la vida de Abraham. Pero ¿qué fue lo que hizo Abraham? ¿Por qué Dios puso a prueba a Abraham? Dice: Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia y fue llamado amigo de Dios. Se ganó la confianza de Dios, se ganó el respeto de Dios, pues el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Queridos hermanos, ¿qué hubiera pasado si Abraham solamente hubiera actuado solamente por fe y no hubiera hecho una acción agradable al Señor? Créanme que estamos viviendo tiempos donde hay mucho menosprecio a lo que Dios enseña. Créanme que estamos viviendo mucho rechazo, El hombre vive engañado cada día. El hombre vive engañado tanto con su trato para con su prójimo. El hombre vive engañado. Hay quienes son mal pensados, piensan que otros están en contra de ellos solamente por pensamientos. Deducen. Otros piensan, queridos hermanos, que el evangelio es simplemente estar detrás de ellos. El evangelio es estar siempre detrás de nuestro Señor Jesucristo. El evangelio es seguirlo a Él. El evangelio es procurar siempre estar en Él. Hay mucha gente mal pensada, pero también hay que reconocer que hay gente que está detrás molestando la vida de los demás. Como decíamos ayer, no soportan, creen que le hacen un favor a Dios matando a los pecadores. Pero acá dice que estamos viviendo tiempos donde el menosprecio, el rechazo hacia la palabra delante de Dios, hermano, es abundante. Es abundante. Estamos viviendo tiempos
donde no se entiende el valor de las palabras de Dios, donde se menosprecia. Y el hombre no se da cuenta, queridos hermanos, el hombre creyente no se da cuenta que el menospreciar la palabra de Dios, el rechazar un mensaje de Dios que tenga que beneficio para su alma, hermano, hay una consecuencia, hay un castigo, hay un azote, hay muerte, hay disciplina. Sobre el hombre, hermano, que Dios le habla. El hombre o todos nosotros tenemos un tiempo determinado para cambiar. En el momento que no cambiamos, en el momento que Dios nos habla y no hacemos caso, queridos hermanos, entonces aparecen las pruebas, aparecen los castigos, aparecen los juicios, aparecen las pérdidas o aparece la muerte. El hombre es muy osado en su vocabulario. Estamos viviendo tiempos donde no dice que nuestra vida, hermano, no es en vano estar en Cristo. Mateo 14, versículo 22 dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas en la cuarta vigilia de la noche Jesús vino andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo, y enseguida Jesús les habló diciendo: tengan ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzaron a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y al momento Jesús extendió la mano hacia él. El hombre le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. La barca representa nuestra casa. La barca representa nuestro corazón, representa nuestra vida. Pero también la barca representa una congregación, representa la iglesia. Mucha gente no se quiere subir a la barca, y los que se suben a la barca, enseguida empiezan los vientos. Enseguida empiezan los vientos contrarios. Dice que empezó y a la barca, dice, ya en medio del mar empezó a ser azotada, en el versículo 24. Hermano, usted debe de entender que la iglesia, congregarnos, ir a una iglesia, a un lugar de reunión, porque la iglesia no es un lugar, no es cuatro paredes, no es una estructura. La iglesia es cada quien que ha creído en Jesucristo. Somos el cuerpo espiritual de Jesucristo. Dijo que Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Lo que representa, queridos hermanos, dice que la barca ya estaba, dice que en el momento que cuando llega la noche ya estaba allí solo, pero cuando se suben ellos, entonces dice empezó a azotarse unos vientos contrarios a ellos. Tanto así que empezó a haber una consecuencia, porque dice que el Señor les dijo: ¿por qué dudaste, hombres de poca fe? ¿Por qué duraron? Oh, queridos hermanos, ¿qué provoca que en la mentalidad de los hombres haya poca fe? El conocimiento, la falta de conocimiento, la falta de búsqueda, la falta de entrega, la falta de sumisión. Hombres de poca fe es una persona incrédula. No creen a lo que Dios está hablando.
No creen a lo que Dios está ministrando en las iglesias. No creen lo que Dios está hablándole todos los días a su pueblo, que se congregue, que respete a sus pastores, que hagan caso al llamado de la consagración, al llamado de la obediencia, al llamado al temor, al respeto, al amor hacia el prójimo, inclusive hacia el amor, no eso de amadores de sí mismo, pero sí hay que amarse. Hay que mantenerse siempre en una dignidad. Quiere decir que el menosprecio, el rechazo, la incredulidad a lo que se está enseñando, no hay el hombre dice que empieza a hundirse. Empieza a hundirse en su fe. Queridos hermanos, estamos en un tiempo muy importante. El hombre tiene que dejar la necedad. Tiene que dejar sus pensamientos, sus ideas y someterse a la voluntad divina. Tiene que dejar de creer en sus propias convicciones. Dice que ya la barca estaba en medio del mar y azotada por las aguas porque los vientos eran contrarios. Ellos se suben a la barca, entran a una congregación. Pero hay gente que piensa que la congregación, unir una iglesia, queridos hermanos, es un club social donde todos debemos de vivir en armonía. Ciertamente eso dice la Escritura, pero no dice que todos. Dice los entendidos, dice que los maduros, porque hay niños y hay hijos maduros. Acá dice que estos empezaron a azotarse, porque queridos hermanos, porque hay quienes tienen conflictos en sí mismo. Sus propios pensamientos los traiciona, que no va de acuerdo. Hay gente que sus pensamientos no son los mismos que los de Dios. Su caminar no son los mismos caminos de Dios, las mismas pisadas. Sus obras no son las mismas. Por eso en primera de Juan 2:16 dice que el que dice que está en él debe de permanecer en él, o debe de andar como él anduvo. Pero ir a una iglesia, hermano, congregarnos en nuestra casa, en nuestra vida diaria. Dice que se levantaron olas. Cuando usted ve la palabra olas, hermano, en Santiago, en el libro de Santiago, dice, hermano, que las olas representan esos desánimos, esos bajones de desánimo. Si alguno dice le falta sabiduría, pídala a Dios, el cual da a vosotros abundante sabiduría sin reproche. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que dude es semejante a las ondas del mar, que es arrastrada por el viento, echada de una y otra parte. 1:6. No piense que quien tal haga reciba cosa alguna del Señor. Una persona de doble ánimo, dice, es inconstante en sus caminos. Una persona de doble ánimo es inconstante, deja de caminar correctamente. ¿Qué cree que le va a pasar a las personas que dejan de caminar correctamente? Va a venir disciplina, va a venir azotes, se va a levantar un viento contrario a la mentalidad. ¿Sabe qué provoca la buena palabra, la buena dirección, la enseñanza de Dios? Es que se levanten olas, se levanten vientos contrarios a la mentalidad. Aquí el problema de ellos fue su boca. Su boca les acarrió disciplina, su boca les acarrió, por poco les acarrea una desgracia. Aquí no pasó una desgracia. Su boca les causó azotes, situaciones en su vida. ¿Por qué? Porque cayeron en el desánimo. Un día sí, un día no. Hoy no tengo ganas, mañana sí. Solo voy cuando hay comida. Pero no tienen un fervor, una entrega total al Señor.
Dice que ya la barca estaba, dice, cuando empezaron a recibir esos vientos contrarios. Lo interesante de esto que dice que comenzaron a hundirse su fe. Por eso está en peligro la fe. Porque, hermano, porque los hombres cuando el Espíritu de Dios no gobierna bien la lengua de un creyente, el hombre empieza a hundirse. No podían dominar ese timón de ese barco porque no podían llevarlo a una dirección. Eso dice en Santiago 3, versículo 13. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan. Y dirigimos así todo el cuerpo. Miren también las naves. Aunque tan grandes y llevadas por vientos impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño que se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Dice que la lengua es como un timón que dirige un barco. Ellos no podían controlar ese barco. La incredulidad, su lengua, aquí hombres de poca fe, ¿por qué dudaste? Su lengua los estaba haciendo que su barca se esté hundiendo. Su fe se esté hundiendo. ¿Sabe por qué? ¿Qué significa hundirse? ¿Por qué murieron los días de Noé? ¿Cómo murieron ellos? Tenían una barca, pero murieron ahogados. Murieron ahogados porque se hundieron. Se sumergieron, queridos hermanos, en su idea. Se sumergieron, profundizaron en sus pensamientos y razonamientos. Por eso no debes de dejar que tu lengua gobierne, dirija, se mueva, cuando realmente la lengua debe de estar gobernada por el Espíritu Santo. Por eso dice la Escritura que cuando en el libro de Hechos 2, versículo 1, dice que cuando descendieron las lenguas de fuego, aquí no habla de esta lengua de fuego que enciende grandes bosques. Aquí habla de las lenguas de fuego, de la lengua de Dios, de la lengua del Espíritu. Y todos empezaron a hablar palabras. Y de repente se empezaron a glorificar y exaltar el nombre del Señor. ¿Por qué razón? Porque eran hombres de fe. No dudaban de lo que habían recibido. De tal manera, queridos hermanos, de que su lengua empezaron a hablar por medio del Espíritu. Una lengua realmente, un cristiano debe de gobernar, debe de controlar su lengua por medio del Espíritu. Pero cuando la lengua no es gobernada por el Espíritu, son hombres de poca fe. Dudan de todo. Siempre hay conflictos, siempre hay pleitos, siempre hay división. Son desconfiados. ¿Por qué esta barca se está hundiendo? Hombres de poca fe, porque su lengua, queridos hermanos, su forma de hablar les había traído un azote, les había traído una disciplina, una corrección a su vida. ¿Crees que eres un hombre de fe? ¿Crees que eres una mujer de fe? Una mujer que cuando vas a la barca, a la congregación, cuando recibes una palabra de parte de Dios en tu vida, hermano, íntima con Él, piensas que Dios te habla y no la pones por obra, piensas que eres un hombre de fe, que dudas de lo que te recibes de parte de Dios. Porque lo único que va a hacer el hombre cuando recibe una palabra de Dios y no la pone por obra, se desatan las olas. Por eso dice aquí que no frenan la lengua. O sea que son hombres de poca fe. No dejan que su lengua las dome, las dirija el bendito Espíritu Santo, porque la lengua es capaz de hundir su propia vida. La lengua es capaz de hundir una familia. La lengua es capaz de hundir toda una congregación, toda una iglesia, echarla abajo.
Queridos hermanos, por eso debes de cuidar que tu lengua, para que seas justificado delante de Dios, como pasó con Abraham. La fe, Abraham era un hombre de fe. No le dijo el Señor, es un hombre de poca fe. Dios quería probar la obediencia, que lo que dice que la fe, dice en Romanos 10:17, dice que la fe entra por el oír el mensaje. Dios puso a Abraham a prueba si era capaz de poner por obra el mensaje. Por eso dice que creyó, dice Abraham creyó a Dios. No, por eso el Señor le dijo a estos discípulos, le digo, hombres de poca fe. Aquí no le dijo Dios eso a Abraham, le dijo que le había creído y le fue contado por justicia. ¿Cómo fue que Abraham creyó a Dios? Porque Dios proveyó. Pero, porque Abraham, hermano, porque yo lo que veo aquí, que cuánto discípulo, cuánto creyente desprecia las enseñanzas, menosprecia lo que Dios le habla, ya se volvieron creyentes de iglesia. Créanme con todo corazón que ni los pastores ni los hermanos darán cuenta por la vida de cada hombre, porque la fe, hermano, nos hace demostrar que no somos lo que otros dicen. Por eso dice que estos vientos eran contrarios. ¿Por qué venían esos vientos? Se levantaron esos vientos contrarios. Porque para que el hombre se despoje de esa mentalidad. Se levantaron esos vientos contrarios, hermanos, porque los discípulos, los creyentes, muchos creyentes en este tiempo, quieren darle órdenes a Dios. Saben ellos más que el Señor, saben más que un pastor, saben más de aquellos que están entregados. Hoy la gente es de órdenes. Ellos saben más, no oran, no leen, no buscan al Señor y sus opiniones parece ser que sobrepasa todo entendimiento. Hoy parece que saben más de Dios los que no buscan a Dios, los que no se entregan a Dios. Hoy parece saben más. Un espíritu de mentira. Se levantaron esos vientos contrarios, hermanos, porque no querían despojarse de esas enseñanzas humanas, de un evangelio falso. No querían despojarse de falsas doctrinas, de lo que han aprendido. Por eso hoy los vientos golpean la barca con ganas de hundirla. A mucha gente su falta. Ten cuidado, no vaya a ser cosa que tu lengua te esté hundiendo, que tu lengua haya desatado, que se levanten vientos doctrinales, ideas. Tu lengua esté creando ideas, esté creando argumentos, esté creando falsos testimonios, esté creando falsos pensamientos que no vienen de Dios. Y le estés diciendo, es que yo creo, y es que yo pienso, y todo te lo imaginas. No ha sucedido nada y ya estás dando por hecho un pensamiento. Ya pienses, por eso la Escritura dice que hay gente mal pensada, dice en Romanos 1:28, dice que hay gente mal pensada, siempre está pensando mal, siempre piensa por otros. No se da un hecho a veces, hermano. Déjeme decirle algo. A lo mejor esto ayude mucho a su vida. Y esto yo lo he entendido. En Dios todos estamos, no porque somos buenos, no porque seamos santos. En veces el que te murmura, el critica, tiene un problema, no contigo, lo tiene con Dios. Porque a quien no le gusta esa actitud que tiene esa persona contigo, en realidad es a Dios, no al hombre. Tú debes de compadecerte de las personas, decir, Dios mío, tengo compasión de mi hermano, tiene algo contra mí, pero en realidad no es contra mí. Un día él va a dar cuenta por lo que me está haciendo a mí. Por eso tienes que ayudarlo. Porque con quien tienes problemas con él, si tú le pagas mal a tu hermano con una indiferencia, tú tienes un problema con Dios.
Entonces el otro tiene que, por eso dice, perdonarnos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque cada uno rendir cuenta a Dios de lo que no le agrada a Dios de nuestra vida. Dios, no veo yo en las escrituras y va a decir, a ver, vamos a juntarlos a los dos y vamos a ver qué te hizo a ti y qué te hizo, y qué dijiste tú y qué no dijiste, y por qué te pegó, y por qué le gritaste, y por qué. No, eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Cuando nosotros le hacemos algo a alguien, ya sea si nosotros se lo hacemos intencional o se lo hicimos, hermano, sin querer, de todos modos, es Dios a quien ofendimos y lastimamos. Fue a Dios, no fue a la persona. Nuestros actos ofenden a Dios. Y por eso te va a librar que cuando tú veas decir, Señor, no es a mí, es a ti. No es a mí que me tiene que dar una aclaración, es a ti. Por eso, Señor, perdóname. ¿Por qué crees que mi Señor Jesús dijo en la cruz, digo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen? ¿Por qué no dijo, Padre, perdónalos, porque no sabe a quién se lo hacen? No, dijo, no saben lo que hacen. Están ciegos. Por eso una persona que le hace algo a alguien está ciego. ¿Cómo usted le pegaría a alguien? ¿Usted se levantaría a alguien que te hizo algo cuando está ciego? ¿Cuando está sordo? ¿Cuando tiene una discapacidad espiritual? ¿O aún físicamente usted haría algo? ¿Verdad que no? Se compadece por la condición, por esa deformidad, por ese impedimento que tiene en su vida. Hermano, tiene que pensar que no es contra nosotros. Nada más que está ciego, no sabe a quién se lo hace. Y tenga esa compasión de decir, Señor, yo puedo estar lastimando a alguien sin darme cuenta. Yo puedo estar haciendo sentir mal a otro sin darme cuenta. Esa reacción tenemos que entenderla. Por eso cuando el hombre menosprecia, hay una duda, hermano, porque su lengua lo desata. Cuando está hablando no es que esté hablando mal, es que no recibe la palabra de Dios. No quiere obedecer la palabra. Entonces se levantan esos vientos contra su vida. Se levantan esos vientos. Por eso dice que el hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, vinieron ríos, vinieron vientos, y esa casa, que dice, se vino abajo. Entonces aparecen esas ideas extrañas, pensamientos extraños, aparecen las dudas. Es que no me quieren, es que yo me quiero ir, y es que seguramente están pensando esto de mí, seguramente están haciendo esto contra mí, seguramente el pastor, seguramente. Dejen de pensar así, porque ya el hombre desató un viento en su vida, que lo están golpeando. ¿Por qué? Porque no debe de pensar así. De tal manera que dice que esos vientos golpean a la barca, golpean su vida. ¿Por qué? Porque tiene mucho mandamiento de hombre, muchas ideas de hombre, muchos argumentos de hombre, opiniones que están afectando a la fe, que están, hermano, que quieren destruir. Está interesante esto, porque la palabra mandamiento, Dios nos mandó a cumplir. Por eso la palabra fe, ellos no estaban cumpliendo la voluntad divina. La palabra mandamiento significa mensaje, significa obligación, significa prescripción a un subordinado. Quiere decir que un mandamiento, Dios le dio un mandamiento a los hombres, en la palabra Dios nos manda a cumplir su palabra. Pero cuando nosotros no la cumplimos, dice que solamente el mandamiento se le da a alguien que está subordinado, alguien que reconoce autoridad. Pero acá dice, hermano, que es una orden que Dios le da al hombre. Mandamiento significa una orden de Dios hacia el hombre. Pero cuando el hombre, sus mandamientos, sus ideas dentro de la casa de Dios, la iglesia, en su propia vida, en su casa,
manda y dirige, sin poner por obra su palabra, entonces el hombre se pasa ahora a darle órdenes a Dios. Cuando el hombre, hermano, le empieza a dar órdenes a Dios, entonces se desata unos vientos, donde esos vientos lo único que quieren hacerlo es destruirlos. Cuando los hombres impíos en los días de Noé se levantaron contra Noé, contra el mensaje, vino el diluvio. Cuando en los días de Sodoma y Gomorra lo deslavaba, se levantaron a contradecir todo mensaje, vino fuego. En los días de de Adán, cuando la serpiente, cuando la mujer quiso enseñar la vida de Adán, fueron expulsados del huerto. Cada vez que el hombre cambia el mandamiento de Dios por sus ideas, sus argumentos y sus pensamientos, se desata una consecuencia. Y eso es importante observarlo. Cuando nosotros cambiamos, ponemos nuestra opinión, lo único que va a desatar al hombre, hermano, es un azote, es una disciplina, es una muerte. Mandamiento significa está bajo orden. Pues cuando el hombre no obedece, a Dios, quiere mandar a Dios. Y eso es tremendo. Eso es tremendo, hermano. Lo más tremendo que dice que los mandamientos se le dio al pueblo. ¿Por qué Dios se lo dio los mandamientos? ¿Saben por qué? Una de las cosas que no entendían todavía los apóstoles, porque dicen que eran hombres de poca fe. Queridos hermanos, es porque al dudar de lo que Dios les enseñaba, Jesucristo les enseñaba, les vino una consecuencia a su vida. Cuando nosotros venimos a la iglesia de Cristo, Dios nos está hablando todos los días. ¿Sabe por qué Dios nos habla todos los días? ¿Sabe por qué Dios nos habla en su palabra todos los días? Porque el hombre no conoce a Dios, porque el hombre no conoce su palabra. No la conoce, hermano. Por eso ¿qué provoca los mandamientos? ¿Qué provoca la palabra? Dice la Escritura, que dice en Romanos, dice que el conocimiento de la ley, dice que es el conocimiento del pecado. Entonces quiere decir, hermano, ¿qué es lo que provoca? ¿Qué es lo que provoca en nosotros el mandamiento de Dios, la palabra de Dios? Lo que provoca en nosotros es un arrepentimiento. No es un conocimiento de letras, sino es un arrepentimiento. Lo más tremendo que dice que la palabra arrepentimiento significa un cambio de mente, un cambio de conducta, un cambio de propósitos, un cambio de corazón. Eso significa, en el hebreo, eso significa arrepentimiento. ¿Qué es lo que Dios debe de estar hablando todos los días? Que el hombre se arrepienta. Porque hay gente que se está hundiendo, se está destruyendo a sí mismo, su propia fe. Porque sus propios pensamientos ya no son pensamientos de Dios, son pensamientos diabólicos, animales. Son pensamientos carnales. Ya no tiene el pensamiento, ya no piensa en el Espíritu Santo. No son hombres de fe, no son mujeres de fe. Se está hundiendo su casa, su matrimonio, sus hijos lo están hundiendo porque no tiene un pensamiento de fe. No piensa en el Espíritu Santo. Su lengua lo está hundiendo. A mucha gente la lengua los está hundiendo. Son sus ideas. La lengua refleja los pensamientos, el sentir. Los está hundiendo, está destruyendo su fe en sí mismo. Está destruyendo la fe de su familia. Está destruyendo, hermanos, están destruyendo una iglesia. ¿Por qué razón?
porque la lengua les está trayendo una consecuencia. Hombres de poca fe que están hundiendo todo. Hombres que no creen a lo que Dios está hablando, que lo que Dios está hablando es que se arrepientan de esa mentalidad. Por eso el arrepentimiento es, ¿cuál es el pecado? El pecado es no creerle a Dios. Ese es el peor pecado. No creerle. ¿Por qué crees que los demonios creen en Jesús y no son salvos? Porque el punto no era creer, el punto era creerle a Dios. El punto era creerle a las palabras de mi Señor Jesús. Ellos no le creen. Ellos creen en Jesús, pero no le creen a sus palabras. Por eso dice, hermano, que los mandamientos, ¿qué provocan los mandamientos? Arrepentimiento. El arrepentimiento provoca un cambio de mente, un cambio de conducta, un cambio de propósito, un cambio de corazón. Queda claro, queridos hermanos, que el arrepentimiento, ¿por qué mi Señor Jesús se levanta, queridos hermanos, y reprende al viento? Porque ellos cambiaron su mentalidad. Queda claro, hermano, que Dios, el arrepentimiento es un cambio de conducta. Es un cambio de conducta. Por eso dice, queridos hermanos, que ellos dice, no piensen, dice acá, le acabamos de leer hace ratito, donde dice que le pida a Dios sabiduría, ¿verdad? Que Dios le dé esa sabiduría. Por eso, hermano, compadézcase de la gente. Que la gente que le hace daño o está enferma espiritualmente, o en veces están poseídos. A veces ni te dan cuenta que están siendo instrumento. Por eso debe de compadecerse usted. Pida por ellos. Si tú ves cometer a tu hermano cometer pecado, pídele a Dios que lo cambie. Si alguien se levanta contra ti, pídele a Dios que lo cambie. Lucha por esa alma, pide por esa alma. ¿Por qué? Porque Él no tiene nada contra ti. Pero como el enemigo le cegó el entendimiento. ¿Qué significa? Que piensa que tiene una lucha contigo, pero en realidad la tiene con Dios. Es enemigo de Dios, se convirtió en enemigo de Dios. No nosotros vamos a juzgar a la gente, Dios va a juzgar a las gentes. Por eso, queridos hermanos, compadécete. Cuando alguien se levante contra tuya, está cegado porque, queridos hermanos, no es contra ti, es contra Dios. Por eso no desistas de permanecer firme delante de Dios. Porque, queridos hermanos, dice que cuando Dios manda que nosotros obedezcamos, no dudemos de lo que Dios nos habla, para no desatar una tormenta, para no desatar un huracán que se venga y se hunda nuestra vida, se hunda nuestra casa, se hunda nuestra iglesia o en el lugar donde estamos. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué Dios estaba probando a Abraham si era capaz de cambiar? Por esta sencilla razón, queridos hermanos, que cuando Dios dice que Dios le contó a Abraham, se le contó como justicia. Eso quiere decir, queridos hermanos, que la justicia divina, repitan conmigo si me escucha usted, Dios es fiel. Dios es fiel a su justicia. Cuando Dios dice que es fiel a su justicia, queridos hermanos, cuando Dios es fiel a su justicia, nos damos cuenta que Él no cambia. Que Él no cambia. Cuando Dios es fiel a su justicia, se harán las cosas de acuerdo. Dice que de Abraham se le fue contado por justicia. Pero, ¿por qué se le fue contado por justicia a Abraham? Porque, hermano, porque Dios, si ve que el hombre cambia, Él cambia.
Dios no cambia primero. El que tenemos que cambiar somos nosotros. En vez de le decimos, Señor, cámbiame. Cambia mi vida, cambia mi corazón. ¿Sabe? La Escritura dice, hermano, que cuando el hombre no se arrepiente, dicen en el libro de Romanos 2, versículo 5, por la dureza, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti ira para el día de la ira, de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Qué pasa cuando el hombre no se arrepiente de su mala conducta, de su mal comportamiento, de su forma de pensar, de propósitos, que no cambia de corazón? La ira de Dios está sobre él. Los juicios, la disciplina, la corrección está sobre su vida, el castigo está sobre su vida. Pero como Dios nos ha dado un tiempo para arrepentirnos. ¿Cuál es el tiempo? Por eso es el tiempo de oír su voz, es el tiempo de decir, Señor, Dios nos está diciendo, arrepiéntete, te estoy dando tiempo que te arrepientas, te estoy dando tiempo que te arrepientas, te estoy dando tiempo que cambies esa mente, te estoy dando tiempo que cambies tu corazón, te estoy dando tiempo que cambies esos propósitos, esos planes, te estoy dando tiempo de que cambies tu vida. Arrepiéntete, cambia. ¿Qué significa arrepentir? Cambia. Cambia. ¿Hasta cuándo vas a cambiar tu actitud para con los demás? ¿Hasta cuándo vas a cambiar tu actitud? Inclusive hasta con Dios. La gente dice que ama a Dios, pero no busca a Dios. La gente dice que ama a Dios, pero no le sirve a Dios, hermano. ¿Cuándo vas a cambiar esa actitud que tienes con Él? ¿Sabe usted que eso se le llama hombres de poca fe? Y por eso empiezan, y lo único que hicieron con la boca es desatar esos vientos para que la barca se hunda. Porque no puedes dirigirla, porque la lengua está trayendo muchas cosas, tanto porque, hermano, porque el hombre está despreciando las enseñanzas de Dios. Proverbios 3:11 dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga como al padre al hijo a quien quiere. Hebreos 12:6 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si se portáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel que el padre no disciplina? Pero si os trata, deja sin disciplina, el cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos sino hijos. ¿A cuánta gente ha muerto? Si vinieron abajo sus negocios, les está yendo mal. Hable mal de las cosas de Dios. Hable un hombre de poca fe. Poca fe es que no le creen a Dios en su palabra, y va a ver cómo se van a desatar los vientos. Dios nos da un tiempo para cambiar. Y todo depende de la lengua. Por eso de Santiago 1:16 dice, amados hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombras de variación. Acordaos, dice que, Él nunca cambia. La justicia de Dios, queridos hermanos, es que Él nunca cambia. Si tú cambias, Él cambia. ¿Qué significa? Que cuando el hombre no cambia, no se arrepiente de cambiar de su forma, su conducta, su relación con Dios. De hecho, la palabra conducta significa comportamiento, significa forma de vida, significa proceder, significa salvación. ¿Qué es arrepentimiento? Cambiar la conducta. ¿Qué es arrepentimiento? Arrepentimiento es cómo está tu relación con Él, cómo está tu corazón con Él, qué tanto lo amas a Él.
tu relación, de tus propósitos, cómo está el hacer la voluntad de Él y hacer las tuyas, cómo está esa relación, cómo está esa relación de un cambio de mente, piensas más en Él. De hecho, ¿sabes qué significa pensar en Él? Pensar en Él significa seguirlo, caminarlo, preguntar dónde está Él. Eso significa pensar. Pensar no significa, me acordé de la palabra Dios. Pero la palabra pensar significa buscarlo. Significa buscarlo. ¿Dónde está mi Señor? No puedo estar sin Él. La palabra, el cambio de conducta. ¿Cómo? Yo no puedo decirle hoy voy, mañana no voy. ¿Cómo está mi relación con Él? Ya no le sirvo, ya no le adoro. Eso es una conducta. Eso es una conducta. Que en veces hemos dejado tirado todo, el hombre ha dejado tirado todo, queridos hermanos, pero esa conducta es lo que se le llama arrepentimiento. Ya no soy el mismo de antes con Él. ¿Cuánta gente ya no tiene relación en la oración, en la palabra, en la búsqueda, en la intimidad? Ya no es el mismo con Él. Y de esas cosas es la que el hombre tiene que arrepentirse. Y por eso se han desatado muchos vientos en su mentalidad, la mentalidad de la familia. Por eso dice, acordado de vuestros pastores que hablaron la palabra de Dios, considerad cuál ha sido el resultado de su conducta, imitad su fe. ¿Cuál fue el resultado? Dice, de esa conducta de vuestros pastores que hablaron. ¿Cuál fue el resultado? Su relación más pegada. Por eso entre más busquemos a Dios, más nos apegamos a Él. Nuestra relación y comportamiento con Él es distinto. Dice, no dejé llevar por diversas doctrinas extrañas, porque cosa buena es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que han se ocupado de ellas. Bendito Dios. Imiten la fe de vuestros pastores, mantengan una relación estrecha con Dios. Hoy las barcas se están hundiendo, hoy las familias se están hundiendo, hoy la vida de un hombre se está hundiendo. Un día sí, un día no, hoy está animado, mañana no, por sus pensamientos, porque está trayendo malos pensamientos, porque su boca desató, hermano, que no pudiera tener control de su vida. Su boca desató que no pudiera tener control de la barca. Por eso Proverbios 10 dice, el que guiña el ojo acarrea tristeza, el necio de labios será castigado. Manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Proverbios 10:14 dice, los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. Si no habla con fe, conforme a lo que Dios quiera en nuestra vida, lo único que está desatando, que dice que es castigo, está desatando calamidades, cercana está. Proverbios 17:10, la reprensión aprovecha al entendido, más que 100 azotes al necio. Azotes, no hable con fe, dude de la fe y desata azotes en su vida. Proverbios 18:6, los labios del necio traen contienda y su boca los azota, y su boca los azotes llama. Dude de las palabras que Dios hable. ¿Qué significa? Duda de lo que Dios te esté hablando de arrepentimiento. Dios nos está hablando de cambiar la mente, cambiar los propósitos, cambiar el corazón, cambiar la conducta, cambiar los propósitos. Se llama arrepentimiento. Arrepentimiento de una conducta equivocada con una relación con Él. Por eso el hombre desató en su vida muchas calamidades. En veces creemos que las cosas que nos pasan son porque la vida de otros. No, es porque nosotros nos hemos desconectado con el Señor. Dice que el necio llama, es puro pleito. Las palabras del necio son puro pleito.
porque a las palabras de Dios no hace caso, está hundiendo su casa. Proverbios 18:7 dice: la boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. Las palabras del chismoso son como bocados suaves, penetran hasta las entrañas. Oh, por andar de chismosos, metiéndose en la vida de los demás, les trajo quebrantamiento a su corazón. Nunca anden averiguando nada de los demás, ni que lo que anden estén diciendo de su vida. Usted actúe como si nada. Usted deja el pasado. Proverbios 19:13. Dolores para el padre, el hijo, necio y gotera continua en las contiendas de la mujer. Tanto el hombre como la mujer. Dice que el hijo, dolores para el padre, el hijo necio, y dolor para el esposo, la mujer peleonera, una mujer necia, que todo el tiempo está peleando, que todo el tiempo está causando discusiones. Es una mujer que no hace caso a las palabras de Dios, está hundiendo a su casa, está destruyendo su casa. El hombre que no piensa en las cosas de Dios, está hundiendo su casa. ¡Qué tremendo! Proverbios 24:9. El pensamiento del necio es pecado, y abominación a los hombres del escarnecedor. Se burlan, se ríen de lo que Dios habla. Dice que es pecado, dice los pensamientos del necio. Mira cuántas cosas acarrea nada más la lengua. Acarrea, esos son los vientos. Vinieron pecados, vino pecado, vino pleitos en la casa, contiendas continuas, mucho dolor, mucho menosprecio. Dice mucho chisme, se meten en cosas, palabras suaves, o sea, hermanos, siempre están hablando, trayendo a los demás. Dice, queridos hermanos, en contiendas, en discusiones, en cosas que no les... dice, en la reprensión, dice que atrayeron azotes. Azotes son enfermedades, son dolencias. Acayeron una calamidad, desgracias. Que si ya se murió tal persona, que si hizo otras cosas trajeron castigos. Queridos hermanos, dice que el necio da rienda suelta a toda su ira. Todo el tiempo está molesto con los demás. Todo el tiempo está molesto. La necedad acarrea que una persona todo el tiempo esté molesta, porque menosprecian los mandamientos, están acarreando. Esos son los vientos que no pudieron. Tuvo que venir Cristo y decirles: calma, hijos, en paz, arrepiéntanse. Cuando se desprecian las enseñanzas de Dios y no quieren cambiar, se desatan calamidades, se desatan vientos a su vida. Por eso mi Señor Jesús les da tiempo al hombre que se arrepienta de su comportamiento. No quieren cambiar, quieren estar peleando, quieren teniendo un duro trato con el prójimo, no quieren arrepentirse. Dios está a punto entonces de enviar azotes, castigos. Están viendo a punto de enviar desgracia, disciplina. Porque si tú no cambias tu modo de tu conducta, tu comportamiento, tampoco Dios va a cambiar contigo. Así como tú te arrepientes, el Padre también se arrepiente. Digo, y me arrepiento. Dice que Dios se arrepintió en los días de Nínive. Dios se arrepintió del mal que quería hacer sobre Nínive. Dios también se arrepiente. El que dijo que Dios no es hombre para que mienta, hijo de hombre que se arrepienta, no fue ni un profeta de Dios, no fue Dios. Eso lo dijo un amigo de Balaam. Pero Dios sí se arrepiente del mal que procede de la disciplina, del castigo, de la desgracia, de la muerte. Cuando un hombre cambia su vida, cambia su conducta, su relación para con Dios. Por eso esta palabra, queridos hermanos, usted ve la vida de Jonás. Jonás, hermano, fue un hombre que lo tuvieron que tirar de la barca.
huía de la presencia de Dios. Hay gente que no quiere hacer la voluntad de Dios. No vayas a pensar que fueron los hermanos que te sacaron, fueron los pastores que te sacaron. Un hombre lleno del Espíritu Santo no huye del hombre, huye de Dios. El hombre sigue con su maldad de no arrepentirse. La justicia de Dios en el ser humano se va a cumplir porque Dios es fiel. Si Él cambia, Él también cambia. Si el hombre se arrepiente de su mal, Dios va a arrepentirse del mal que había procedido a hacer, del castigo que había enviado cuando el hombre no se arrepiente. Cada vez que nosotros tenemos conductas y comportamientos, hermano, nuestro propósito ya no es Dios, es otra cosa. Cuando nuestro corazón ya no está en el amor a Dios, es amamos otras cosas. ¿Sabe que de dónde eso? Por no hacer caso. Hemos desatado muchas cosas en nuestra vida porque el hombre no ha tenido un comportamiento, una conducta intachable delante de Dios. Y lo único que desató la boca fue disciplina, castigos, azotes, enfermedades, dolencia sobre la vida. En vez de decimos, ¿por qué, Señor, nos pasa esto? Por la boca. Porque el pecado del hombre es no creerle a Dios. Si el hombre no cambia, Dios no cambia de castigo. Si el hombre no se arrepiente, tampoco Dios se arrepiente. Si el hombre no busca a Dios, Él no te va a buscar a ti. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Acercaos a mí y Él se acercará a vosotros. Queridos hermanos, es tiempo de cambiar la conducta así con Él, porque eso significa salvación. Queremos salvación, la palabra conducta significa salvación, nuestra relación con Él. Pero ¿no será que se están azotando tu mentalidad? ¿No será que están azotando a tu familia? ¿No será que están azotando? Se levantaron vientos contra tu familia, vientos de doctrina, pensamiento, cada quien ya no piensa igual. Ahora ya no piensas igual. Ahora en la iglesia cada quien piensa por sí mismo. Cuando nos alejamos cada día más de los mandamientos, de hacer su voluntad, entonces se desatan vientos. Que no se hunda tu fe y que aumente tu fe, porque si no has puesto en peligro tu fe, has puesto en peligro la fe de tu familia, la salvación de tu familia, y en vez hemos puesto, hermano, en peligro toda una obra por no hacer la voluntad de Dios, que es el arrepentimiento, un arrepentimiento de un trato equivocado con Él. Si te realmente dices que lo amas, realmente demuéstraselo. ¿Qué es lo que hizo Abraham? Se lo demostró y le fue contado por justicia. Entonces Dios no procedió en contra de Abraham. Si Abraham se hubiera mantenido en la fe y no hubiera hecho, entonces hubiera cometido un error. Pero Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia. Hizo una obra, esperó en Dios, sabía que Dios iba a cumplir. Que Dios te bendiga y cada día te acerques más al Señor. Arrepiéntete en tu conducta y tu trato y tu relación para con Él. Y te recuerdo, si algo tiene alguien en contra tuya o piensas tú en eso, ten piedad, ten misericordia, porque no lo hacen contra ti, lo hacen contra Dios. Tanto cada uno de nosotros tenemos algo que nos ha cegado en nuestra vida y nos hace depender cada uno delante de Dios. El problema no lo tenemos con el hermano, lo tenemos con Dios. Por eso debemos de tener misericordia ante todo, y no creer
que son ellos, es porque está ciego, porque no sabe lo que hace. Y piensan gente que es que tienen gallos, no saben. El que tiene abiertos los ojos se da cuenta de que no es así. Que Dios te bendiga, Dios te guarde y muchas gracias por su tiempo. Les esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para tu vida si es la voluntad de Dios. Y hoy miércoles, yo les estaré avisando a los hermanos de, si no les aviso la oración de hoy, es que sigue en pie. Si les aviso, pues ya sabrán de que no va a haber hoy la oración. Pero si no les aviso, seguimos en pie. Que Dios les bendiga, Dios le guarde a todo aquel que quiera venir a orar hoy a partir de las 6 de la tarde. Que Dios nos guíe a toda verdad. Bienvenidos, que Dios les bendiga. Es un ratito de oración, una hora de oración, y que para que Dios nos avive y nos abra los ojos, queridos hermanos, de mantener una buena relación para con Dios y con el prójimo. Que Dios le bendiga, Dios le guarde. Ayúdenos a compartir, denle like a la página y que Dios me lo guarde. Les esperamos mañana con la voluntad divina. Bendiciones.